Ya. En primer lugar, señorita Bamonde, indíqueme qué estamos viendo en la pantalla. El trabajo del PDF que subió al aula virtual. No está un PDF que dice trabajo personal. Sí, ese trabajo estamos viendo el título. Personal de obras civiles, complementarias y metálicas. Sí, los tres. Entonces, señores, ya esto está subido en el aula virtual. Entonces, el trabajo personal para las tres materias que yo dicto es básicamente el mismo. Así evito que doy mejor trato a una materia que a la otra materia. Algún comentario alguna vez oí. Y esa no es la idea, señores, sino son las malas interpretaciones que a veces algún estudiante lo realiza por hacer un concepto, un criterio muy generalizado. Entonces, trabajo personal para ustedes sería obras civiles. Dato es igual a la suma de los 10 dígitos de su cédula de ciudadanía dividido para 10. Incluye la suma de los ceros. Entonces, estudiante que tenga eh, un dato que le dé problema o piense que le dé problema, me manda al WhatsApp de obras civiles cuánto sale el dato, nombre y cuánto sale el dato. Y así hasta el día de mañana quiero ver novedades. Porque si no, yo continúo y si el dato es inconsistente y le sale algún trabajo feo, ya no es mi culpa. Por eso lo estoy pidiendo de tal manera que si es el caso, cambio la fórmula. No tengo las cédulas de ustedes. El F'C, o sea, la calidad del hormigón va a ser igual a 210 más dato por 10 en kilos centímetro cuadrado. Eso que, pocas palabras, como les pedí yo que hagan un programita, tienen que solamente cambiar los datos. El acero 4200, que no hay ningún problema. Para metálicas y construcciones metálicas y construcciones complementarias de hormigón armado, FY 2400 más dato por 100. Ya. Coadmisible para ustedes 20 toneladas. Dice, primero, realizar el recálculo de todo ejercicio analizado en clase, afectando por dato las medidas principales del elemento estructural. En este caso, la medida principal sería la altura del muro. Es lo único que les afecta a ustedes. Porque no me van a decir de que el espesor del muro va a ser el dato multiplicado por el valor dado en clase, que sería ilógico. Fuéramos contra todos los principios que estamos estudiando. A pesar de eso, les digo, el espesor del elemento debe ser determinado según las normas vigentes, con los materiales que se indican en la parte superior. Este cálculo y diseño se lo realizará a mano, verán señores, a mano, con el auxilio de una calculadora, no en Excel. Para el caso de las materias complementarias, omito. Adicionalmente, se adjunta el dibujo estructural del mismo realizado en AutoCAD y luego replicado sin utilizar escuadras ni reglas, totalmente a mano. Quiero que aprendan a dibujar a mano. En obra nos toca hacer un bosquejo de lo que queremos el personal haga. Y ustedes ni una línea recta me pueden dibujar, así que tienen que dibujar en AutoCAD y replicado a mano. Los cálculos y correcciones que se han solicitado del documento original entregado en PDF serán realizados en la hoja de papel donde realizaron la impresión del mismo. Forma de entrega. Para la entrega del trabajo se escaneará o se fotografiará todas las hojas desarrolladas. Se generará un archivo PDF y se enviará por email institucional al correo del docente, el día que corresponde según el cronograma de trabajo semanal cargado en el aula virtual de la materia. Nombre del archivo, apellido 1, apellido 2, el nombre 1, el nombre 2 y a continuación el número de lista. La carátula debe tener el número de lista en la esquina superior.
Yo ya no insisto ustedes porque ya el semestre pasado me entregaron con ese mismo criterio. Trabajo de obras civiles, apellido 1, 2, nombre 1, 2. Y los demás datos de rotulación que da la norma INE 009 y corresponde a dibujo, por si acaso. Si no saben, me hacen acuerdo cualquier rato para enviarles la norma. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. Ya, segundo. Ya. Nos quedamos nosotros en la clase pasada en drenaje. Línea de presiones. Inge, perdón que le interrumpa, disculpe. El cronograma que menciona en el PDF es lo que se encuentra en el contenido del aula virtual. Así vamos a Claro, trabajar. con eso estamos. En esa aula está especificado que el día del examen. Con todo, yo les voy a enviar un archivo Excel donde está nuevamente. Perdón, un ratito, voy a cargar mi compu. Ya se bajó la batería. Voy a reenviar y voy a insistir, porque yo tengo hecho en un archivo Excel que es mucho más alhaja. En cambio, con en el aula virtual he subido semana por semana, que se hace un poquito engorroso. Entonces, hoy o mañana les envío el archivo en Word, perdón, en Excel. ¿Ok? Sí, Inge. Y de ahí la presentación de este trabajo, ¿para cuándo quedaría para el día de la prueba? Para la segunda clase, o no me acuerdo, creo que es para el día del examen. El examen que voy a tomar es unos 2 pruebitas modo virtual. Y el día del examen, que está indicado ahí, voy a hacer un ejercicio en función de su famosa cédula de identidad. Ya saben que a mí me gusta así. Y ustedes me van a enviar con el mismo criterio de un archivo que diga nombre, etcétera, etcétera, el resultado que obtienen. Y como ventajosamente, o si no, les digo que envíen el resultado en un archivo en aula virtual. No sé todavía, depende cómo me acomode. Entonces ustedes me envían y solamente aquí, ahora sí, no hay quien les sabe, calificaré solamente la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, señores? Bueno, Inge. No es la idea, señores. Yo quiero que ustedes les vaya muy bien en la vida profesional, por eso les presiono un poco, porque ventajosamente me ha tocado vivir afuera y sé lo que es la vida profesional, cómo al profesional le tratan. A veces cree el cliente de que nosotros, por cumplir una norma, queremos perjudicarle al dueño. Y seamos reales, señores. Así es la realidad de afuera. Les comento, cuando yo hice mi primer proyecto, recién graduadito, yo podría decir que correspondo a las primeras generaciones que salimos a trabajar con el SEG 1977. Verán que yo me gradué en el 80 y pico. Entonces, yo era o mi generación era una de las primeras generaciones que ya trabajamos con el código vigente de la época. Y todos los profesionales anteriores a nosotros trabajaban con la norma anterior, en donde la columna de 20 por 20 era la más usual y adicionalmente la fuerza sísmica igual a 0. En los proyectos anteriores, la fuerza sísmica era igual a 0. A criterio del calculista, se tomaba un factor por sismo. Algunos calculistas, ¿qué hacían? Subían la carga viva para cubrirse el problema de sismo. Pero ahora sabemos que el sismo genera un diagrama de tracción y compresión en las vigas, también en las columnas. En esa época, al mayorar solamente la carga viva,
a veces, y por la forma de construcción de la época, teníamos problemas en el primer cuarto de viga, en la parte de abajo, que se fisuraba. Y de hecho, me acuerdo que un colegio tiene ese problema. No sé si hayan arreglado. Entonces, el rato que yo entregaba un primer trabajo, el primer gran roce que teníamos era, pero ingeniero, una casita de un piso o 2 pisos, al frente están poniendo 20 por 20, usted me pone ya 20 por 30. Esa es la realidad. El rato que pasamos al código 2000, nuevamente el mismo problema, pero ¿cómo? Si usted, y esto hice el cálculo estructural de una casita de 5 losas, luces de más o menos 4 metros en una urbanización. En el año 98, versión 98, entonces le hago y salió columnas de 30 por 30. Después de unos años, en la misma urbanización, 4 casas más arriba de la casa que entregué en el 98, otro diseño. Una estructura más o menos parecida, luces de 4 metros, también 5 losas, y ya estaba vigente el código 2000. Entonces las columnas ya salieron más gordas. Gran roce con el cliente o con el dueño del proyecto. Pero como ingeniero, si abajito usted hizo lo mismo y allá puso columna de, por decir, 30 por 30. Acá ya usted me pone 40 por 40. Hacerle entender de que cambiaron las reglas de juego. De igual manera nos pasó exactamente igualito en el 2015. Entró en vigencia la nueva norma, entre las cuales, pero ingeniero, si usted puso estribos de 8 milímetros de abajo, ahora me pone 10, ¿cómo me perjudica? Esa es nuestra vida profesional afuera. Entonces, por eso, señores, necesito que también vayan pensando y vayan argumentando su diseño. Por eso, yo les hago las preguntas y les hago, entre comillas, caer. Cuando les digo, el momento es WL cuadrado sobre 8 para un volado, y ustedes me dicen, sí. ¿No se acuerdan cómo les calaba las orejas el semestre pasado? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a razonar y puedan defender su proyecto. Porque lastimosamente, el ingeniero es una persona muy técnica, de pocas palabras, no es una persona que está en el negocio de marketing, donde funciona bastante el verbo y puedan convencer al cliente. Ustedes tienen que, somos personas que somos muy técnicos y cuando hablamos tratamos de ser lo más preciso y costo. No nos metemos con la lata. Por eso es esto. Bueno, pues continuamos. La línea de presiones consiste en calcular los esfuerzos que se van a producir en un elemento de hormigón simple. Pregunto, señores. A ver, señor Marcillo. ¿El concreto es capaz de resistir tracción? ¿Sí o no? Sí, ingeniero, por las varillas. Yo estoy hablando solamente de hormigón simple. Por eso le digo, el hormigón. No dije en ningún caso armado. El hormigón es o no es capaz de resistir. No, no es capaz. Sí, señor, es capaz de resistir. La premisa de cálculo, que es muy distinto a lo que usted me afirma. La premisa de cálculo dice que el hormigón no resiste tracción como premisa. Es como si yo dijera, todos mis alumnos de obras civiles no saben hormigón armado. Estoy partiendo de una premisa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy generalizando de que ustedes no aprendieron nada en los otros niveles. Es una premisa. Pero si yo digo, como premisa, mis alumnos de hormigón armado son unos genios para el diseño de hormigón armado. Entonces, yo estoy así, en la posición de que ustedes saben más que yo. Les digo genios. Entonces son premisas. Entonces en la premisa de cálculo
Dice, el hormigón no resiste tracción. ¿Y por qué no resiste tracción? ¿O por qué esta premisa? Sencillo, señores. Ustedes, ¿cuánto resiste el acero? Usted mismo. 4.200. 4.200 kilos. Versus aproximadamente el 5%, como criterio, es el 5% resiste de su capacidad de tracción, de compresión, el hormigón, resiste el 5% a compresión. Entonces estamos hablando de 210, el 5%, algo como 10 kilos. 10 kilos resiste tracción el hormigón versus 4.200. ¿Es o no es una premisa válida? Decirle, no resiste nada. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, en la vida práctica, cuando yo hago un hormigón simple, un hormigón ciclopio, y hago un muro con esto, el muro va a trabajar como si fuera un elemento en cantilevers. Por lo tanto, se va a traccionar. Entonces, nosotros tenemos que chequear que el hormigón que está trabajando a tracción no exceda de este límite que le estoy dando, más o menos del 5%. Entonces, si estuviera trabajando a más del 5%, entonces quiere decir que va a fallar, se va a romper así de facilito. Ahora, le hago una meditación, señor, pues a todos. ¿Si han visto cómo son los baños en las casas del centro de Quito? Sí se han dedicado a pensar. Entonces, las casas en el centro de Quito se hacían de la siguiente manera. Se ponía unas vigas de madera cada 40 centímetros eje a eje. Entonces usted va a hacer un baño, por decir 4 metros de pared a pared. Entonces ponía vigas de madera que se llaman pisos cada 40 centímetros. Encima de esas vigas de madera, usted ponía ladrillo, mambrón, de 40 centímetros por 20. Ladrillo, mambrón. Encima de eso, usted colocaba una capa de 20, 25 centímetros de cascajo. Previamente, usted ya había hecho la instalación sanitaria con tubos de hierro fundido a la época de los desagües. Entonces llenaba todo eso y luego colocaba la baldosa artesanal de la época, más o menos 2 centímetros de baldosa, más 2 centímetros de masillado, ya van 30 centímetros. Encima de eso, colocaba la tina de baño con 4 patitas. Colocaba las piezas, el inodoro, el lavabo. Pero la crítica era la tina de baño, porque la tina de baño usted le llena de agua, son 60, 80 centímetros de altura, depende del modelo de la tina, y usted tiene una carga puntual que va en 4 patas. Luego vinieron las tinas que se le hacía una cama de mampostería, pero las primeras tinas de baño entrarán al YouTube, ahí tienen fotografías, videos, tenían 4 patas de hierro fundido, era la elegancia de la tina. Entonces, si usted pone atención, si el ladrillo resiste tracción, porque a la postre es un ladrillo que está sometido a una bonita carga, y el momento del ladrillo sería WL²/8, porque es un elemento no continuo y simplemente apoyado. Si el ladrillo resiste, que es tierra cocida, no se diga el hormigón, que es un elemento comparado al ladrillo de excelentes condiciones. ¿Estamos de acuerdo ahí? Me irán a meditar, irán a hacer un poquito de números. Entonces, la línea de presiones determina si el muro es o no es capaz de resistir. Entonces, comencemos una aplicación. Dice, partamos de un muro de sección rectangular de mampostería. Aquí está. Altura total, 2 metros. Verán, 2 metros viene de aquí hasta acá. Con una base de 60 centímetros, verán que aquí está otro dato, irán corrigiendo, y un ancho de 1 metro. ¿Qué quiere decir, señores? Yo tengo que hacer un cerramiento o un muro de contención, con cerramiento puede ser,
de unos 10 metros de longitud. Yo no calculo para los 10 metros, calculo para 1 metro. Y eso replico 1, 2, 3, 4 veces. Luego hago otro muro con otra altura y replico 2, 3, 4 veces. Y voy diseñando solamente para 1 metro de ancho. Tomarán en cuenta. Por eso le digo un ancho de 1 metro. Aquí mismo dice, en caso que el muro sea de una longitud de 10 metros, se calcula y se diseña para 1 metro de ancho y se replica a lo largo de los 9 metros restantes. Pero si las condiciones del suelo y carga son las mismas, caso contrario, se deberá realizar un nuevo muro tipo para las distintas condiciones. Entonces, a este muro, aquí le tenemos el relleno y aquí tenemos el nivel inferior de tierra. Está a 20 centímetros. Por lo tanto, aquí está sumergido, llamémosle así, 20 centímetros del muro. Esta tierra que está aquí, a veces desaparece y queda a nivel de la base. Y no es raras veces, muchas veces. Más bien es una cosa que se repite con frecuencia. Entonces, habíamos visto la clase pasada que el empuje del suelo granular era de esta forma. Entonces, vimos también que el empuje granular era igual ¿a qué? A 1 medio de K activo por gamma y por H al cuadrado. Entonces, sobreentiende que los datos son del suelo. ¿A qué era igual, señor Marcillo, el coeficiente activo, el coeficiente de empuje activo? ¿A qué era igual? Señor Marcillo, no se me duerma. Sí, ingeniero, estoy aquí. No. ¿A qué era igual? Era la tangente, H por la ¿Perdón? tangente. La ¿A tangente qué? al cuadrado. No le oigo. Voy a subir el volumen para oírle mejor a usted. Ya le subo de 71, le suba a 100 para oírle más. Ya, por favor, repita. El coeficiente del empuje activo era la tangente al cuadrado del ángulo de fricción menos, no, perdón, 90 menos el ángulo de fricción sobre 2. Ya, todo sobre 2 o 45 menos phi sobre 2, lo mismo da. Eso también era igual a 1 menos seno phi más seno sobre 1 más seno phi, ¿listo? Sí. Ya. Entonces, si ustedes recordarán, al inicio del problema dice que el suelo es 30 grados, 1,7 y 30. Entonces, con esos datos iniciales, calculo. K activo es igual a 1 sobre seno phi sobre 1 más seno phi. Da 1/3. Prefiero trabajar con 1/3, no con 0,33 por los decimales. Ya. En la vida práctica, el suelo se halla entre 1,6 y 1,9 toneladas metro cúbico en la vida práctica. Y lastimosamente, señores, aquí tenemos otro problema real de nuestra sociedad. Legalmente, en cualquier parte del mundo desarrollado, usted va a diseñar un muro. Entonces usted pide un estudio de suelos. Entonces usted ya sabe qué suelo es, si es suelo cohesivo, si es suelo granular, qué tipo de suelo, cuánto resiste, cuál es el ángulo de fricción interna, todo usted ya sabe. Pero en nuestro medio, usted le dice al dueño, hagamos un estudio de suelos. ¡Pucha! Es como haberle insultado. ¿Cómo, ingeniero? Usted no es capaz de hacer un diseño de muro, esto y por esto. Es nuestra realidad afuera. Y en ese aspecto tenemos otro inconveniente, que la entidad reguladora de nuestros diseños, que es el municipio, ellos también se ponen en una posición media política, o política, podríamos decir.
Le cuento experiencias personales. Me llama una arquitecta que tiene un cliente que va a construir, que el municipio le obliga a hacer un muro de contención porque el terreno de él, en relación a la calle pública, está algo como 10 metros más abajo. Entonces el municipio le dice, usted me tiene que construir el muro, caso contrario, el municipio construye y le pasamos la factura. Y en pocas palabras, ustedes ya se imaginan cuál sería el problema. Entonces me llama a mí, que ofrece cuánto le voy a calcular, a cobrar por el diseño. Entonces yo había justamente salido de la famosa entidad colaboradora del municipio discutiendo. ¿Por qué? En primer lugar, hago un diseño de una casita, una losa y cubierta de madera. Y el dueño había ido a la entidad colaboradora a preguntar si hay necesidad de hacer un estudio de suelos para esa casita pequeña. La entidad colaboradora le dijo, no hay necesidad. Entonces, yo ya sabía esa posición. Entonces, ¿qué hago yo? Hago el diseño, pedí conocer el terreno, y como ya conocí el terreno y por algo, la experiencia sirve para algo, yo asumí una carga del suelo de 20 toneladas, porque la zona que conozco era una linda zona y un buen suelo. Entrego el estudio, el diseño, y rebota los planos. Entonces voy a preguntar por qué rebotaron los planos. Ingeniero, usted no hizo estudio de suelos y usted está asumiendo que el suelo trabaja a 20 toneladas. Eso es una audacia por parte de usted. Pero yo me fui a ver, conozco y he hecho otro proyecto por ahí, conozco el suelo. No, como usted no ha hecho estudio de suelos, máximo hágale trabajar a 8 o a 10 toneladas por metro cuadrado el suelo. Entonces, delante del dueño, del arquitecto, yo le dije al arquitecto, vea Francisco, usted conoce donde yo vivo. Es una casa que tales características. Esa casa tiene plintos de 2x2 y para este miserable proyecto, con lo que me obliga a hacer la entidad colaborada, me sale plintos de 1,80 por 1,80. ¿Se dan cuenta? Cuando la posición de la entidad colaborada debe decir, si yo le molesto al calculista con esto, entonces le digo al dueño, muy bien, si usted no hace estudio de suelos, la entidad colaborada le dice que trabaje como si fuera un suelo de relleno. Haga el estudio de suelos y usted tiene más pequeño. Entonces, justo se había salido de eso, y en ese rato me llama al celular la arquitecta, y como la oficina de ella prácticamente era cerca de la entidad colaboradora, me voy donde ella. Entonces, pregunto, y estaban los dueños. Entonces le digo, ¿hay que hacer estudio de suelos? No, ingeniero, que por aquí, por acá. Como yo ya sabía, cogí el teléfono y le llamé al ingeniero que me había discutido. Entonces le digo, y pongo en parlante para que oigan todos. Entonces le digo, ingeniero, en caso que haga un muro de contención en un suelo que sí es cohesivo, sí se le puede apreciar que es cohesivo, ¿con qué datos debo hacer el diseño? Ingeniero, máximo 30 grados de ángulo de fricción interna, cohesión igual a 0. Muchas gracias, le cerré. Entonces le dije a la arquitecta, con esos datos me sale tranquilamente con diseño sísmico que la zapata del muro va a ser algo como unos 15, 16 metros de base. Tengo que tumbarle a la casa del señor para que haga. Así que hacemos estudios suelos y hablamos. No hacemos estudios suelos, gracias y chao. Así es nuestra realidad afuera, señores. Entonces, en la vida práctica, el suelo está entre 1,6 y 1,9. Entonces, para este ejercicio, asumo 1,8. Como he hecho esto, voy a corregir acá y le voy a poner 1,8. Irán haciendo la corrección, por favor, ¿no?
Entonces, el empuje del suelo, como este es un suelo solamente granular, entonces el empuje activo va a ser igual solamente al empuje granular. Caso contrario, si fuera cohesivo, sería más la componente por cohesión, y si fuera cohesivo friccionante, más la componente por cohesivo friccionante. Entonces va a quedar igual a un medio gamma activo h cuadrado. Un medio de 1,8 por un tercio por 2 al cuadrado me da 1,2 toneladas. Esta fuerza de aquí es 1,2 toneladas. Entonces ahora valoro los empujes sísmicos. Entonces primero valoro por el método de sismo resistente, el método español. Habíamos dicho que era el mismo empuje del suelo afectado por la aceleración esperada en roca. Entonces, para este cálculo puedo hacer de dos formas: utilizar esta fórmula o utilizar esta otra fórmula. Como es lo mismo, no hay problema. Entonces va a ser igual al 1,2 multiplicado por 0,2. Aquí hay un problema, señores. Yo les había dicho que la aceleración en roca en Quito, ¿cuánto es, señor Marcillo? Usted sigue en el poder de la palabra. 0,4. 0,4. Pero verán, 0,4. Yo ya utilicé o ya consideré el empuje del suelo. Entonces, hay una publicación del ingeniero Marcelo Romo, que se ha especializado bastante en puentes, y él plantea que si yo ya tomo aquí el empuje del suelo, para el diseño sísmico solamente toma la aceleración esperada en roca dividido para 2. Por eso es que estoy poniendo aquí 0,2. Recordarán esto, señores. Entonces, el valor de AC, que es 0,4 asumido, pero como se consideró el empuje del suelo, este valor se lo puede corregir como con Z sobre 2, igual a 0,2. Tanto para este método como para el método de Z. Entonces, vean, señores, aquí solamente tomo la mitad de 0,4. Entonces tengo 0,24 toneladas. Entonces, este dibujo no corresponde al ejercicio realizado. Me bajé de otro ejercicio solamente para llamar la atención. Entonces, a una altura de H sobre 3, la fuerza sísmica es de 0,24 toneladas. Ahora veamos SED. Habíamos visto que SED, en cambio, la cuña de falla es totalmente al revés, patas arriba, en pocas palabras. Y esto valía 0,75 de la longitud de 2 metros por la aceleración. Y al calcular el peso de esta masa de tierra, incluyo gamma y la altura del muro propiamente dicho. Entonces dice que Z es igual a un medio de 0,75 de gamma por H al cuadrado por AC, que nos da 0,54. Si ustedes comparan este valor con este valor, encuentran de que el método de Z primerito ya prácticamente le duplicó la fuerza sísmica. Le duplicó. Perfecto, no hay problema, ya le duplicó. Pero, adicionalmente, ¿qué dice aquí? El brazo de palanca está a un tercio de la altura y este está a 3/5 de la altura. Entonces, el momento va a ser alto. Por otro lado, debo considerar también el empuje sísmico debido a la masa de este material. ¿En dónde se aplicará la fuerza sísmica de la masa de hormigón ciclopio? Usted mismo, señor Marcillo. En la base. No, señor, ya ven. Ustedes hacen muchas cosas y no me razonan, no me hacen un redondeo de información. Cuando usted diseña con el TAPS o con el SAP, ¿en dónde usted aplica la fuerza sísmica? En las losas. En la altura de cada piso. Ya, pero
en la altura de cada piso, y dentro de esa altura del piso 3, por decir algo, ¿en qué punto le pone la fuerza sísmica? ¿A un lado, a la izquierda, a derecha, adelante, atrás? ¿Dónde pone? En el centro de O las sea, masas. usted trabaja ahí en el espacio. En el centro de masas, sí. Gravedad de la losa. ¿Sí o no? A ver, señores, a veces ustedes hacen todo mecánicamente. Por eso es que no soy muy partidario de los paquetes. Yo quiero que aprendan a razonar. Usted aplica la fuerza sísmica en el centro de gravedad de la losa, pero aquí viene el problema. Usted, ese centro de gravedad de la losa está también en función del centro de gravedad de las losas superiores. Entonces, supongamos que usted tiene la primera losa, la mitad del área total. Mi total de mi proyecto, 200 metros cuadrados. Pero la última losa, la de la terraza, es 100 metros y es a un lado, en la que tengo problema de torsión, ¿no? Entonces usted aplica la fuerza en la mitad de la losa de 100 metros cuadrados. Es la última losa. La siguiente losa ya es de 200 metros. ¿Dónde aplica? En el centro de gravedad de la losa de 200 metros más la losa de 100 metros. Entonces, no me va a aplicar en el centro de la losa, asumiendo que es cuadrada. Va a aplicar a un lado en función de la losa de arriba. Siguiente losa, 200 metros cuadrados. De igual manera, va a ser el centro de gravedad de la losa de 200 metros, pero en función de la losa de arriba de 200 y la de arriba más de 100 metros. Y entonces usted va teniendo que su centro de gravedad no está en el eje del edificio, está a un lado del eje y dependiendo del piso se aleja más del eje. Por eso que usted ahí genera el grave problema de torsión en planta, que es el dolor de cabeza de nuestras estructuras. Entonces, por definición, en este muro, yo voy a aplicar justo en el centro de gravedad del muro. ¿Dónde está el centro de gravedad de este muro? ¿A qué altura? H sobre 2. Pero, ¿cuánto valdría? Un metro. Un metro. Un metro. Entonces, ¿dónde está? Primero calculo el peso de mi muro. 1,30. Entonces aquí hay otro error. No es, aquí corrijan, señores, es 1,30. Ya me perdí. Ya. 1,30 por 2 metros de altura sería el área de esto, ¿no? Y por 1 metro de profundidad sería el volumen de este muro. Pero como en 1 metro no le considero para cálculos, pero mentalmente sé que estoy incluyéndole, entonces la fórmula queda 1 metro con 30 por 2 metros y por el hormigón ciclópeo. El hormigón ciclópeo ha asumido 2,2 toneladas, pesa 5,72 toneladas. Ya. ¿Dónde está el centro de gravedad? El centro de gravedad de este muro está en la altura, en la mitad, está a una altura de 1 metro. Y en el sentido horizontal, ¿a qué distancia estaría? Señor Marcillo. 0,65. Y a mí ya sabe cómo me gusta que usted me diga el número. Acuérdese como les insistí el semestre pasado. 0,65. ¿De dónde se inventó? 1,3 dividido para 2. Ya, eso me gusta a mí, porque ya sabemos de dónde salió el número. Ahí, ¿se acuerda cómo yo operaba el semestre pasado? Sí. Ya, por favor. Eso les ayuda a ustedes a razonar un poco de dónde me invento o de dónde saco los datos. No me invento. Porque, ¿qué pasa si me equivoco y digo 0,60 y continúo? Y ustedes, palabra sagrada del profesor, ¿no? Por eso, 1,30 sobre 2. Ya. Entonces, el centro de gravedad queda a 1,30 sobre 2, 0,65. Y Y, 2 sobre 2, 1 metro. Recordarán que asumimos nosotros que el suelo era tipo D.
para la provincia de Pichincha, ya sea Quito o sea Sangolquí. Por lo tanto, el coste basal era 0,4 dB. Eso vimos la clase anterior. Entonces, el empuje sísmico del muro va a ser igual a 0,4 por W igual a 2,29 toneladas. Ahora, vean, señores, esta es la parte que yo no comparto mucho con el código, pero como les he dicho, el código, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir la rajatabla. Vean, señores, 2,3 toneladas el empuje sísmico del muro versus 0,54 del suelo por sed y 0,24 versus con el de sismo resistente. Entonces, aquí estamos viendo que el empuje sísmico de la masa de muro es relativamente alto. Entonces, aquí pongo, se aprecia que este empuje sísmico es fuerte. Con estos empujes se procede a valorar los momentos volcadores y el momento estabilizador. ¿El volcador qué será? Señor Marcillo. Rapidito. Las fuerzas. ¿Qué hará el momento volcador? ¿Qué le hará al muro el momento volcador? Le tira al muro, en pocas palabras. Le mira, perfecto. ¿Y el estabilizador? Le trata de mantener al muro en su. Correcto, perfecto. De No compensar. nos vamos a imaginar a usted. Si yo le doy a usted un empujón, se me cae al suelo, ¿sí o no? Sí. Pero si el empujón es poco, usted no se cae al suelo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, la fuerza estabilizadora es mayor. El momento estabilizador suyo es más alto que el empujón que yo le di. El empujón que yo le doy a usted va a ser el momento volcador. Y ese empujón va a ser la fuerza que yo le doy del empujón más en dónde le aplico. Si yo le aplico un empujón de 10 kilos a nivel de su rodilla, no le hago nada, ¿no? Salvo que le haré que fleja la rodilla, pensando que usted está bien parado. Si yo le doy ese empujón en la cintura de usted, usted va a sentir que le tiene mayor efecto de volteo, porque el brazo de palanca ya le dupliqué, en pocas palabras, ¿sí o no? Sí. No. Sí. Y si peor le doy a nivel de su nuca, usted se mantiene bien firme, no me mueve músculos. Si le doy a nivel de su nuca, posiblemente con los 10 kilos yo le vire. ¿Por qué? Porque su peso, como usted, no le ubico a usted, pienso que es una persona flaca. Entonces, como es flaco, su centro de gravedad más o menos estará, como vimos en obras civiles, en obras complementarias. Voy a asumir que usted tiene 30 centímetros desde la parte delantera de su pecho hasta la parte posterior de su espalda, 30 centímetros. Entonces, su centro de gravedad está aproximadamente a 15 centímetros. ¿Ok? Entonces, la fuerza estabilizadora de usted va a ser su peso por 15 centímetros de brazo de palanca. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya. Entonces, el momento estabilizador para los tres casos es igual. Cuando yo le di el empujón en la rodilla, cuando le di el empujón en la cintura y cuando le di el empujón en su nuca. El momento estabilizador sigue siendo el mismo. En la rodilla el momento volcador, como estaba tan bajo, no le afecta, capaz que ni siente. En la cintura más o menos usted ya se siente, pero en la nuca, tengo 1,70, 1,60 de brazo de palanca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, calculemos el momento volcador. El momento volcador va a ser igual al empuje a ver, comencemos. Primero, momento volcador del suelo. El momento volcador del suelo es igual al empuje del suelo como granular
En este caso es igual al empuje activo del suelo multiplicado por H sobre 3. 1,20 por 2 sobre 3 igual 0,80 toneladas metro. El momento volcador por el método sismo resistente va a ser la misma fórmula, 0,24 por 2 sobre 3. El momento volcador por SED va a ser igual a 0,54 por 3/5 de 2 metros. 3/5 de 2 metros y dio 0,65. Ahora vean, señores, el momento volcador por método español, 0,16. Miserable. Pero el momento volcador por SED, comparemos con el momento volcador del suelo. Está medio que se parecen, ¿no? 0,65 a 0,80. Entonces vean, señores, el momento volcador por el método de SED, que es un poco más real, es alto en relación al sismo resistente. Por eso que el método sismo resistente, la misma bibliografía española, le están descartando. Poco a poco le están diciendo, está bueno para arrancar, para predimensionar, para así, pero ya le dijimos nomás. ¿Por qué doy el método sismo resistente? Porque con este método yo me cubro mis problemas con el agua. Ya. El momento volcador del muro, momento volcador sismo muro, va a ser igual al peso del muro Por centro de gravedad. por... A ver, ¿dónde está? El empuje sísmico, perdón. Aquí hay un error, señores. Aquí. Corrijan. Empuje sísmico del muro por Y. Dos centímetros. Perfecto. Vean, señores, el momento volcador del muro versus los momentos volcadores del suelo, sismo resistente o del suelo SED, comparen, señores. 2 versus 0,65. Es un momento alto. El momento estabilizador va a ser igual al peso del muro por 0,65, que da 3,72. Con estos datos podemos calcular los factores de seguridad. De ver, señores, van a hacer la corrección. Aquí he metido la pata bien bonito por hacer el documento y en la madrugada. Entonces, el momento estabilizador es 3,72. Entonces, aquí voy a volver a hacer todos los cálculos paso por paso, solamente por razones didácticas. Momento estabilizador 3,72. Entonces pongo momento estabilizador 3,72. Momento volcador. Aquí debemos hacer dos condiciones de carga. La primera condición de carga es solamente cuando considero carga estática. ¿Cuáles son las cargas estáticas, señor Marcillo? La carga muerta o carga viva. Correcto, carga muerta, carga viva, carga de suelo, que estamos lo más importante. En este caso es lo más importante. ¿Y qué más? Las demás cargas que nos enseñaron. Cualquier otra carga que sea de uso permanente o parcial. La carga viva es a veces de uso parcial. Todas esas cargas que se hacen. ¿Y las cargas dinámicas cuáles son? Las cargas producidas por el sismo. Sismo, básicamente el sismo o viento, porque son cargas instantáneas que me va a afectar mi estructura. Entonces, primero analizo condición estática. En este caso, la condición estática, lo único que me influye es la carga del suelo, que genera un momento de 0,8 toneladas metro. ¿Estamos de acuerdo? No tengo más, ¿listo? Señor Marcillo, Sí, sí. hasta que
me canse de usted. Cambio. Como no me colabora, no me canso. Ya. Entonces, aquí era el factor seguridad que habíamos visto en la clase anterior. Momento estabilizador sobre sumatoria de momentos volcadores. Como en este caso, solamente tengo el momento volcador del suelo, entonces el momento volcador del suelo es igual al momento volcador. Los factores de seguridad es 372 dividido para 0,8. Me da 4.65. Es mucho mayor que 1.5. Está sobredimensionado. Este muro está exagerado. Estoy, entre comillas, botando la plata. ¿Qué opina? Que se debe, Achicar. sí, se debe achicar el muro, las dimensiones del muro. Verá, usted medio aceleradito me resultó. Me dice achicar. Pero chequeemos ahora la condición sísmica. Es el problema, la condición sísmica. Primer parámetro, factor de seguridad a volteo. Segundo parámetro, factor de seguridad a deslizamiento. Habíamos visto que era igual a mu más el empuje pasivo sobre sumatoria de empujes. Ya. Entonces, como es un suelo granular, habíamos quedado que mu vale 6. K pasivo, ¿a qué era igual? A 1 sobre el K activo. Perfecto. El inverso, 1 sobre K pasivo. Vean, señores, están haciendo su corrección en su documento. K activo, ingeniero, no sería. Ah, claro. A ver. Esa fue error mío. Gracias. Así me gusta. Gama del suelo habíamos quedado con 1,8. Entonces, mu por el peso del muro da. Acá arriba, faltaría de poner aquí como dato. W del muro. .72 toneladas. Entonces, mu por W da 3.43 toneladas. El empuje pasivo habíamos dicho que era igual a 1 medio de gamma de suelo K pasivo por H' al cuadrado. ¿Qué era H'? H'. No recuerdo haber visto H. Ah, no. ¿Cómo que no? Este es valor de H'. Sí, Entonces, para este caso, ¿cuánto vale? 0.2. 0.2. Vamos a ver si no he metido la pata. Ya me perdí. Ah, aquí está ya. Entonces dice 1 medio por 1.8 por 3, que es el K pasivo, que es altísimo en relación al activo, por 0.2 al cuadrado, me da 0.11 toneladas. No es mucho, pero es algo. Entonces, la sumatoria de empujes va a ser igual en este caso al empuje activo, que da 1.20. Entonces, factor de seguridad a deslizamiento, 3.43, que es mu W, más 0.11, que es el pasivo, dividido para el empuje activo, que es 1.20. 2.95, mucho mayor que los 5. Otra vez, este muro está sobredimensionado. Perfecto, no importa. Ahora chequeemos sismo. Entonces dice, en segundo lugar se analizará en condiciones dinámicas. A, con sismo resistente y luego con sed. Factor de seguridad a volteo. Su momento estabilizador sobre volteo. Menor o igual que 1.2. Entonces, momento estabilizador sigue siendo lo mismo. Momento volcador va a ser igual al momento volcador del suelo, más el momento volcador suelo sismo, más el momento volcador sismo muro. 0.8, 0.16 y 5.76. Aquí hay un error.
¿Cuánto era el momento volcador sismo muro? 2.29. 2.29. ¿Tiene calculador en la mano, señor? Sí, ya leo. ¿Cuánto me da? 3.25. Ya. Entonces, factor seguridad va a ser igual al momento estabilizador, que sigue siendo 3.72, dividido para 3.25. ¿Cuánto me da? 1.14. 1.14. Como 1.14 es menor que 1.2, está subdimensionado. ¿Qué debería hacer usted? Aumentar las dimensiones. Entonces posiblemente me toque aumentar a 1.40 de base. Pero aquí quiero llamar la atención, señores, verán. Usted me dijo, el muro está sobredimensionado, porque saqué yo aquí 4. Pero vean, señores, cuando ya considero sismo, está subdimensionado. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo el problema de que todo diseño por norma en el Ecuador debo considerar sismo. Por sismo, vean, aquí posiblemente me funcionaba 0.6 de base del muro en condiciones estáticas, pero en condiciones dinámicas está subdimensionado. Bueno, 1.14 podría yo haber dejar ya en la vida práctica, buscar algún artificio para ver cómo le bajo el empuje sísmico del muro, pero está subdimensionado. Chequemos ahora qué pasa con desplazamiento. Desplazamiento, factor de seguridad a desplazamiento. La misma fórmula. Menor o igual que 1.2. Mu vale 0.6. Kp vale 3, que habíamos visto. Gamma vale esto. Aquí habíamos visto que W era igual 5.72 toneladas. Mu, W es 343. El empuje pasivo va a ser igual a la misma fórmula 0.11. Entonces, sumatoria de empujes. Empuje activo, empuje sismo suelo, empuje sismo muro, que me da 3.52. Chequemos acá un ratito. $2.29. Aquí es 2.29. Corrija, por favor, señor. Señor Marcillo. Ya sale 3.73. 73. Apliquemos factores de seguridad de desplazamiento. La misma fórmula, sino que aquí cambia a 3.73. ¿Cuánto me da el factor de seguridad? 0.95. Entonces, solo por deslizamiento ya tengo problemas. Mi muro está fallando. Por el modelo sismo resistente, el muro no pasa. Debe ser más grande. Entonces ahora, solo por esto, posiblemente deba subir a unos 50 la base del muro. Solo para que pase por método de sismo resistente, unos 50. Veamos qué pasa ahora con CES. Ya vieron que era un poco más exigente, ¿no? Factor seguridad a volteo, la misma fórmula. M es igual a esto. Momento volcador va a ser igual. Momento volcador del suelo, momento volcador suelo sismo, más momento volcador sismo muro. Este era 2.29. ¿Cuánto me da? 3.74. No. Sí, 3.74. 74. Perfecto, ya. Factor de seguridad.
3.74. ¿Cuánto me da? 0.99. Vean, señores. Aquí, en el caso anterior era 1.14. ¿Dónde está el 1.14? Le perdí. Aquí está. 1.14. Podría decir, bueno, no me hago el mudo, le dejo nomás. Pero acá no. Porque 0.99 es 20%. Descartado esto. Ahora, factor de seguridad de deslizamiento, la misma fórmula. Exactamente. Aquí es 2.29. ¿Me da corrigiendo, por favor? 4.03. ¿Y aquí cuánto me sale? $0.88. Comparando resultados en condiciones dinámicas, se concluye que los resultados de SED son mucho más exigentes que el método sismo resistente. Pero el coste basal del muro es el que impera en los dos cálculos. Aquí el que pesa es el coste basal de la masa del muro. Debes rediseñar el muro para que en condiciones estáticas sea el factor de seguridad parecido a 1.5, tanto el de volcador como el de desplazamiento. Entonces ustedes me van a decir, el muro me sale de 0.60, 0.70, ustedes me van a contar, pero que pase estos dos factores. Luego, aquí con el método sismo resistente, aquí tenemos 1.14 y aquí tengo 0.95. Eso quiere decir que por el factor de deslizamiento tengo que hacerlo un poquito más grande. Entonces me van a decir que salió, por decir, 1.50. Por decir, verán que yo me estoy inventando los datos. Más adelante hemos de ver otra solución que se llama adiente, que es más económica. Y luego por ser me van a recalcular y capaz que sale de 2 por 2. Capaz. Entonces me van a indicar cuáles son las medidas y van a decirme alguna conclusión, a pesar que yo ya dije la conclusión, pero ustedes me van a redactar y me van a poner aquí abajo esa conclusión. ¿Ok? ¿Está claro, señores? Sí. Señorita Cobayo, Collago, perdón. La línea de presiones vamos a volver a analizar, pero en el siguiente ejercicio que está, creo que le puse más fácil de comprender. Ya. Ahora vamos a trabajar con la compañera, señorita. Diga presente para saber si está presente. Soy yo, Inge, pero es Bahamonde. Collago es mi segundo apellido. Perdón. Que Collago es mi segundo apellido, Inge. ¿Cuál es el Bahamonde. primero? Discúlpeme. Bahamonde. Bahamonde. Disculpe. Es que saqué el rato que usted ven, saqué unos nombres al azar. Es que no he impreso la lista definitiva por sus compañeros. Ya, disculpe. Entonces ahora vamos a analizar el mismo problema, pero con un muro, tomando en cuenta que existe cohesión. Entonces ustedes van a concluir aquí, ¿por qué? Ahora sí, es importante diseñar con cohesión. Hasta hace unos 10 años atrás, podía yo darme el lujo de olvidarme de la cohesión. Y si yo diseñaba el muro antes del año 77, es más fácil. Asumía una cohesión y la corrección le corregía el ángulo de fricción interna. Pero ese chiste ya no puedo hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que por el sismo el muro crece demasiado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces ahora, si la cohesión es una
una propiedad que atrae entre sí las partículas del suelo, entonces a mí me interesa que la cohesión esté presente en el diseño de tal manera de que logre bajar el tamaño del muro. De lo que yo decía de lo que de esa arquitecta. ¿Qué me dijo la entidad colaboradora? Como usted no ha hecho estudio de suelos, ángulo de fricción interna, 30 grados. Y el suelo, ante algunas preguntas que yo le hice al dueño, ¿cómo es el suelo? Así ya me di cuenta de que había cohesión, ¿no? Y la entidad colaboradora dijo, cohesión igual a 0. Esto significaba que debía ser un muro como este de acá arriba. Y si no considero cohesión, sale un muro, ya están viendo, prácticamente 2 metros de base, con 2 de altura. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tomo cohesión, vamos a ver qué sucede acá. Coeficiente activo, el mismo. Pero aquí hay un pequeño cambio. El empuje activo va a ser igual a la suma del granular más el de cohesión. Entonces, aquí está la fórmula. Esto ya vimos hace un rato. Aquí viene el cambio. Perdón. Esto da 1,20. El empuje del suelo por cohesión, verán que es negativo, menos 2CH K activo al cuadrado. Entonces esto me da 2, etcétera, etcétera, y me da 2,31. Vean, 2,31. Significa en pocas palabras que no necesito poner muro. Ese talud de 2 metros queda bien, perfecto, no se cae, queda una maravilla. Lo único que me debo preocupar es que si hay aguaceros, ese talud se va a ir al suelo. Si hay unos buenos ventarrones, también se me va a ir al suelo. Y ahí no necesito. Y ustedes ven. ¿Quiénes de ustedes viven en Quito? ¿Usted, señorita Bamonde? Yo vivo en Quito. Ya. Entonces le hago a usted la pregunta, aprovecho, que está con el poder de la palabra. Cuando usted se va a la ESPE, usted baja por la Velasco Ibarra, ¿no? Y luego pasa el puente del Trébol y trepa para el peaje, ¿no? ¿No ha visto? Hay unos de tierra bien alhajas, casi verticales. ¿Unos qué? Perdón, no le entendí. Cuando usted va desde prácticamente el hospital, desde la gasolinera que hay en la Velasco Ibarra, Ajá, en la avenida militar. hasta llegar al redondel, ¿no hay unos taludes al lado izquierdo cuando baja? Sí. Ajá, Casi sí. verticales, ¿no? Ajá. Hay un recubrimiento que hicieron. Pasa usted del trébol y comienza a treparse para el peaje. Y de igual manera, a la mano derecha usted ve que hay un talud de tierra. Sí, ahí tal vez no están con mallas. Ya. Solamente cuando hay buenos aguaceros, se cae el talud. ¿Listo? Ajá. Cuando yo tengo un suelo cohesivo, tranquilamente, hasta 20 metros de altura, no necesito muro de contención. Hasta 20 metros de altura. Los que viven más al norte, cuando salen por el Inca, pasan camino a Zambisa. Entonces ustedes toman el camino como si fuera a Zambisa, llegan al redondel, cogen la Simón Bolívar y se van al intercambiador con la Simón Bolívar, etcétera, etcétera, cerca del parque del cementerio de Monteolivo o cerca de la Casa de la Selección. Ya. Cuando ustedes salen desde el Inca hacia el redondel, ustedes ven ahí unos taludes casi costados a pico de 20 metros. Tomarán en cuenta. ¿Por qué? Porque el suelo es tan cohesivo que no requiero poner muro. Entonces, vean, la cohesión para mí, con las nuevas reglas de juego, debo considerarle como una cosa importante. Entonces, el empuje del suelo granular es 1,20, mientras que el empuje del suelo cohesivo es 2,31. Su suma es 1,11, negativo. Esto quiere decir que la cohesión genera una fuerza que impide que genere un empuje el suelo. Está feo esta palabra, genere. Voy a dejar en amarillo para cambiar la redacción. La idea, señores, que luego es de entregar
con las correcciones, pero con la colaboración de ustedes. Como el resultado es negativo. Para fines de cálculo, yo voy a decir que el empuje activo es igual a 0. Entonces, si yo diseño esto con el método sismo resistente, el empuje es 0. Entonces, vean, señores, primer gran problema con el método sismo resistente. Si no tengo empuje, el sismo es 0. Pero vean, señores, hace un rato su compañera me dio la razón. Solo por los aguaceros cae el talud en la Simón Bolívar. No se diga que venga un buen sismo. Se me va a virar la tierra, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, señorita Bamonde? Sí, Ya. Entonces, quiere decir de que esta premisa de cálculo que asume empuje sísmico igual a 0 por el método sismo resistente es un método muy general, muy audaz, llamémosle así. En alguna otra bibliografía dice que en el caso que esto sea, que se debe tomar el empuje solamente por suelo granular. Anotarán eso. En alguna bibliografía dice que se debe tomar solamente el empuje por suelo granular. Pero aquí yo he asumido, como dice otra, total. Entonces eso quiere decir que este suelo es capaz de resistir solito el empuje intrínseco. Entonces voy a calcular HC. Ya vimos la fórmula. Es igual a 2C sobre gamma K activo raíz cuadrada. Esto me da que este muro, este suelo, hasta una altura de 1,92 no requiere colocar muro. Pero este 1,92 es medio falseta. ¿Por qué? Porque tiene un factor adicional de seguridad de 3. Entonces, 1,92 por 3 sería 2,70, 5,70. Hasta 5,70 este talud se mantiene sin ningún factor de seguridad. 5,70, ¿se dan cuenta que es una bonita altura? Entonces, este suelo no requiere. ¿Por qué? Porque tiene cohesión. Y claro, la cohesión no es muy alta, 1 tonelada por metro cuadrado. Pero vamos ahora a analizar con SED. SED, en cambio, dicen, no, señores, a mí no me van a vacilar. La cuña de falles es esta. Sea suelo cohesivo, sea suelo granular, sea lo que sea. Esto va a tender a irse al suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. Me sale que 0,54. ¿Cuánto salió en el ejercicio anterior, señor Marcillo? No recuerdo, Inge, no Lo estaba- mismo. Ya ven cómo ustedes caen. El mismo valor. Sea suelo granular o sea suelo cohesivo, lo que sea, está en función de ¿qué? Un medio, 0,75 gamma, altura y aceleración. El mismo valor. Este valor de empuje sísmico suelo es más real en un sismo. La cuña planteada por SED se desprenderá. También, aquí está feito la relación, voy a mejorar. Ya. El peso del muro va a seguir siendo exactamente el mismo. El empuje sísmico del muro va a ser exactamente lo mismo. El empuje volcador, exactamente lo mismo para SED o no. ¿Qué opina, señorita? Señorita. Que sí se mantendría en lo mismo, es que los valores que coinciden ahorita. No coinciden. Si usted pone en consideración para el modelo sismo resistente, no hay empuje sísmico. Como no hay empuje sísmico, el momento volcador es 0. Calcular
de esta forma significa que estoy haciendo una simplificación y decir que este muro no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el método tiene sus limitaciones. Entonces, momento volcador por el suelo no existe. Pero sí existe el problema del muro. El muro sí va a tratar de vibrar. Entonces, deber, señores, deber. Van a dedicarse a leer todo esto y con un esferito al lado van a revisar todo esto. Todo esto de acá, que se repite, hasta aquí. Entonces, deber para el día de Jueves. Jueves tenemos incidencia. Entonces, revisen. Básicamente, voy a dar mis palabras. La ventaja de trabajar con la cohesión es que yo bajo el tamaño del muro. ¿Por qué? Porque la cohesión es una cosa real. Entonces, disminuyo. Una vez revisado esto, tercera parte del deber. Primero era rediseñar los muros anteriores hasta que quede al tamaño perfecto con los factores de seguridad respectivos. Segunda parte, van a leer nuevamente el diseño del muro con cohesión, con sismo, revisan punto por punto, verán que había un error ahí por la masa del muro, el momento volcador del muro, me corrigen, no hay problema, y me sacan la conclusión para el suelo cohesivo. Luego, considero este empuje adicional, pero este empuje adicional yo les había dicho que es un parámetro que todavía yo sigo con mis dudas. Eso me van a disculpar, señores, yo he discutido bastante con los colegas de las áreas de suelos y ninguno de ellos me ha dado una respuesta satisfactoria. Pero hay que ser justos. No voy a discutir. Entonces, pero esta fuerza, yo había dicho, ¿cómo era, señorita Bamonde? ¿Esta fórmula qué era? Señorita Bamonde. Perdón, no le vi cuál era. Cuando yo hablé del empuje del suelo cohesivo friccionante, les dije que la bibliografía da una fórmula total, que es igual a ¿qué? A 2c² sobre gamma. Es la fórmula que me da la bibliografía. Y tengo un problema con esta fórmula. Y aquí está escrito también que este empuje por suelo cohesivo friccionante es igual si yo tengo un muro de 2 metros de altura que 10 metros de altura. ¿Se acuerdan? Sí. Aquí dice, su injerencia es la misma para los dos muros. Para el pequeño es un valor alto, mientras que para el muro alto, su valor no varía significativamente en los resultados. ¿Por qué? Porque ya distribuí la carga en 10 metros, entonces es un valor muy, muy pequeño que no me afecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para hacer su cálculo respectivo, como artificio de cálculo, hago lo siguiente. Cojo el valor total del empuje del suelo cohesivo friccionante y le divido para la altura. Entonces yo tengo una presión uniforme o uniformemente repartida sobre el muro por este coeficiente de fricción. Por eso, aquí ustedes encuentran que dice, el empuje es igual al granular más el cohesivo más el friccionante. El granular sigue siendo igual, el cohesivo sigue siendo igual y el friccionante es un valor global que da 0,81.
Entonces, el empuje total me dio exactamente 0.00. Revisan todo y hablamos la siguiente clase. Por lo tanto, señores, quedamos ahí. ¿Alguna pregunta adicional? Y que una pregunta, disculpe, este video nos lo va a facilitar porque tenemos que hacer bastantes cambios y no pude seguirles a muchos de los cambios que hicimos. Una cosita, señor, no sé quién hable, no quiero su nombre. Vuelva a repetir porque su micrófono no me permitió oír bien sus palabras. Y a veces me hago la misma pregunta con mis más palabras. Si se oye bien, eso también quisiera saber. Porque a usted le oí con un fondo de estática. Así que por favor vuelva a repetir que no les entendí nada. Y decía que si nos va a facilitar este video porque hay que hacer bastantes correcciones al documento y no puede seguirles a todas, así que necesitaba un video. Voy a ver si hoy de noche les subo y ojalá puedan ustedes acceder. ¿Ok? Ya. Listo, gracias, señor. Nadie me hace la pregunta ni de cajón. Entonces, ¿qué sucede, señores? El trabajo individual que deben hacer ustedes va a ser el siguiente. Ya comiencen a hacer, verán que es larguito. Pero si hacen todas las clases, no es largo. Entonces ustedes primero van a decir, el señor que me hizo la pregunta, ¿cuánto le salió dato? ¿Ya hizo el cálculo? No. Ya. Supongamos que dato sale 1.20. Supongamos. Entonces la altura del muro va a ser 1.20. 1.20 por 2, ¿cuánto me da? 2.40. Entonces el señor va a hacer el cálculo del muro de 2.40 de altura. Ya. Otro estudiante sacó con la fórmula que vale 0.8. Entonces el muro vale 1.80 de altura. Y tienen que contarme cuánto vale la base. Este valor es el que estoy pidiendo para todos los casos. Para el siguiente ejercicio, este muro va a ser 2.40 o 1.80 según el valor. Tienen que contarme cuánto va a valer esta base. Y así en forma consecutiva. ¿Está claro, señores? Por eso le estoy diciendo, el trabajo es un poquito largo. Pero si le van haciendo clase a clase, no van a sentir. Pero si me van a hacer el día anterior a clase, ahí sí van a sentir que el trabajo es largo. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Inge, perdón, ¿podría volver a explicar esa parte? Por ejemplo, ya sacamos el dato y de ahí con eso ya tendríamos la altura del muro. Y Ya. de la base... Pero si usted pone, atención, señorita. Yo le dije aquí que partía de una base de 1.30, ¿no está? Y que para la condición estática, este muro, ¿dónde estás? Factor seguridad, aquí está. Aquí está. Aquí dice, en primer lugar, analizamos la condición estática. Factor seguridad a volteo, 1.50. Y sacamos 4 y pico. Ya me perdí, señores, un ratito, por favor. Aquí está. Ya. La primera condición que les dije yo y que deben chequearme con este ejercicio es el factor seguridad debe ser menor o igual que 1.5. Y aquí obtuvimos que para el factor seguridad a volteo
vale 4.65. Conclusión, el muro está sobredimensionado. Y para el factor de seguridad, deslizamiento vale casi 3. Por lo tanto, está sobredimensionado. ¿Qué les pedí aquí yo a ustedes? Por lógica, este es el factor más crítico, porque este está más pequeño que el de volteo. Entonces, por aquí comienzan a hacer el tanteo. Entonces, ¿qué pasa? El muro tiene 1.30. Como salió casi el doble, el factor seguridad, como salió casi el doble, entonces el tanteo que yo voy a hacer es 0,130, que es la base, dividido para 2, 0,65. Entonces voy a hacer un primer tanteo y voy a decir, mi muro es de 2 metros de altura y 60 centímetros de altura, de base. Hago los chequeos. Por decir, aquí me salió 1.60. Entonces, con 0,65 significa que está todavía muy grande mi muro. Hago un segundo tanteo. Todos los cálculos y llego a la conclusión de que la base para el muro, para pasar estos dos factores de seguridad, es de 60 centímetros. Entonces, mi muro perfecto debería ser 2 metros de altura y 60 centímetros. Ese sería mi muro. Ya, primero. Luego, les pido que sea con sismo resistente. Entonces, ustedes me dicen que aquí sale 1.14, que está casi al pelo, pero aquí me salió 0.95, me falló 20%. Entonces, usted me dice, como el muro es 1.30, le voy a multiplicar por 1.20. Voy a hacer tanteos. Entonces, 1.30 por 1.20 igual 1.87. Voy a hacer el tanteo con 1.80. Hago todos los cálculos y me encuentro de que aquí me salió 1.30. 1.30 es mayor que 1.20. Entonces puedo darme el lujo de bajar un poco. Entonces hago un tanteo y le dejo de 1.70. Y con 1.70 aquí tengo 1.20 justo y aquí tengo 1.40. ¿Cuál es el más crítico? Deslizamiento. Entonces me quedó el muro de 2 metros de altura y 1.70 de base. Perfecto. Ahora luego comienzo a calcular con el modelo sismo resistente. Perdón, con el modelo de SED. Verán que aquí salió el factor de seguridad. ¿Dónde está el factor? 0.99 y 0.88. Entonces comienzo a hacer los tanteos y me salió que con 2 metros no pasa. Entonces me salió que la base debe ser 2.10, porque este es el crítico. Entonces, conclusión. Si solo considero carga estática, 60 centímetros de base. Con sismo resistente, 1.70. Y con sismo por SED, 2.10. Por decir, verán que yo me estoy inventando los datos. ¿Cuál es su conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Eso me pone. Esto hacen, luego trabajan con el suelo cohesivo. Entonces, como aquí, para la condición estática, veo que el empuje es negativo, significa que lo único que voy a hacer es posiblemente, como es 2 metros, una pequeña pared de 10 centímetros de espesor, sugiero. Entonces ustedes me van a decir, voy a hacer una pared de ladrillo o de bloque de 10 centímetros para la condición estática. Con eso está súper tranquilo, no pasa nada. Para la condición sismo resistente, vemos de que el que me va a dar dolor de cabeza es el peso del muro. Entonces voy a tener que chequear el muro. Me van a decir, con una pared de 10 centímetros, no, porque solo por el efecto sísmico de la pared de 10 centímetros se me va al suelo. Voy a tener que poner 30 centímetros de muro. Perfecto, ya. Pero por SED no sale los 30 centímetros. Debe salir 50 centímetros, 60 centímetros. Perfecto, ya. Usted me dice, 10 centímetros para la condición estática, 30 para sismo resistente y 50 para SED. Luego, trabajamos con el suelo cohesivo friccionante, que entra este problema. Primera condición, el empuje salió exactamente igual a 0.
Perfecto. Conclusión. Sí, le dejo la misma pared de 10 centímetros. Para sismo de sed, sigue siendo la misma pared de 30 centímetros. Y para sismo con sed, como ya tengo un poquito más de carga, ya no es 50 centímetros, es 55 centímetros. Eso quiero ver la próxima clase. Verán que me inventé los datos. Como ya tienen una idea, el rato que ustedes hacen su trabajo individual, ¿qué va a suceder? Que el muro es de 220 o de 240. No me van a decir que para la primera condición ya le voy a comenzar con 220. Ustedes le van a decir, primer tanteo, me salió 60 en el ejercicio de clase. Como el muro es más alto, le haré de 80 centímetros. Hago el tanteo. Si tengo suerte, me pasó todo a la primera. Caso contrario, hago un segundo tanteo y resolví el problema. Nada más. Verán que aquí está más la lata y más los cálculos. Si son 4 cálculos por cada muro, no es casi nada. ¿Por qué creen que les puse muro rectangular? Para evitar los cálculos. Este murito que voy a hacer como siguiente ejercicio, con esta forma, van a ver que aquí, como duplico, triplico los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya. Entonces, regresemos al aula. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces quedamos ahí, señores. Un gusto saludarles. La próxima clase. Nos vemos. Por favor, se retiran porque tengo que quitar la grabación. Trataré de hoy día mismo poner. Y en el caso extremo, buscaré cómo ponerle ya. Y de alguna manera tienen que bajarse ustedes. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego, señores. Ya salgan para poder yo